24 de marzo, día nacional, feriado nacional, ¿no? Por la memoria, en búsqueda también de la verdad y de la justicia. Y en este contexto y con base en ciertos antecedentes que hemos tenido recientes con relación al tema de las persecuciones a los trabajadores y a los dirigentes sindicales, desde la corriente de abogados laboralistas, hemos decidido, bueno, que en el marco de este Día Nacional por la Memoria nos enfoquemos en un análisis a la persecución precisamente que hubo al movimiento obrero, a los trabajadores organizados durante la dictadura y los avances en contra de la legislación laboral en ese contexto de la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Y para eso, bueno, hoy están acá dos integrantes de la corriente, su presidente y una integrante de la corriente, Gustavo Ciampa y Silvia Rufaldi. Le voy a pasar la palabra a Silvia para que, bueno, ella nos dé primero un marco general del tema y después Gustavo hará algunas especificaciones puntuales con relación a ciertos temas y bueno, después podemos abrir a preguntas, intervenciones, intercambios con ustedes. Bueno, buenas tardes a todos, a todas. Yo, ante todo, quisiera celebrar esta idea que partió de algunos compañeros y compañeras de la corriente para hablar un poco sobre los temas que hoy nos convocan, porque yo creo que la memoria es una herramienta de futuro. Yo recordaba las palabras que me dijeron hace poco de un dirigente de derechos humanos, que tal vez las generaciones más jóvenes no lo conozcan, pero que me parece importante siempre recordar su participación, su militancia, defensor de presos políticos y también abogado laboralista ya por los 70 y un referente de los derechos humanos hasta su muerte, que ocurrió este año, van a ser 10 años, que era Eduardo Luis Duhalde. Eduardo Luis decía que la memoria era un arma cargada de futuro. Y realmente es importante que nosotros revisemos estas historias y estos hechos que transcurrieron en una Argentina que algunos, los más viejos, la vivimos personalmente, los jóvenes solamente por referencia. Entonces me parece que la memoria tiene que instalarse fuertemente, porque yo creo que uno de los temas que después podemos conversar es cómo los hechos ocurridos, no con la misma virulencia tal vez, que en los años 70 ocurrieron hace muy poco tiempo, fuimos testigos, protagonistas de eventos del proyecto neoliberal en su tercera intervención política en el país. Bueno, a ver, la dictadura militar, yo voy a dar así un contexto de lo que pasó y después Gustavo nos va a contar más detenidamente cómo se modificó, cómo la dictadura modificó la normativa como también forma de persecución y de quita de derechos de los trabajadores, que fue una decisión que integraba el proyecto de que los trabajadores perdieran sus derechos. La dictadura militar tenía algunas manifestaciones, una declamada proyecto político que era en defensa de la patria, en cumplimiento de una obligación irrenunciable, por la recuperación del ser nacional. Pero en realidad lo que hizo fue instalar un modelo de reemplazo de la industrialización por sustitución de importaciones, que era el modelo económico, político que regía en el país en los años anteriores a 1976, que significaba, primero, un vigoroso mercado interno con altos salarios
casi plena ocupación, y transformarlo en un modelo de apropiación rentístico-financiera, es decir, de valorización financiera, que fue el que nos rigió durante muchos años, y sobre eso también podemos hacer algunas manifestaciones, porque la dictadura terminó en 1983, pero las consecuencias de esa dictadura quedaron por muchos años más. Entre el año 1969 y el año 1974, producto de inversiones previas en la economía, había crecido mucho la productividad, pero los salarios habían crecido más que la productividad. Más o menos hay algunos números que lo marcan. Los salarios habían crecido más o menos en un 34% en este periodo que manifiesto, y la productividad alrededor del 14%. ¿Qué significa eso? Menores ingresos, o sea, menor tasa de ganancia para las empresas. De modo que la dictadura del 76 significó también, algunos la llaman venganza clasista, ¿no? Porque todos los... el bloque de poder económico se alineó fuertemente con las decisiones y con la dictadura cívico-militar, como vos dijiste, Andrea, cívico-eclesiástico-militar, que ni bien usurpó el poder. Yo creo que es una palabra que tenemos que decirla permanentemente, no es que tomó el poder, usurpó el poder. El 24 de marzo de 1976, lo primero que hizo fue congelar los salarios y liberar el resto de los precios relativos de la economía. Con lo cual, los salarios que venían empatándole a la inflación, que también era una inflación importante, por supuesto que en los 3 primeros meses de 1976 perdieron perdieron participación en el Producto Bruto y decrecieron. FIDE dice que los salarios, cuando terminó la dictadura, habían perdido un 34% de su valor en términos reales. Yo recordaba cómo esto ya venía preparado por estos sectores del poder económico. Recordaba un pequeño librito sobre el Rodrigazo, escrito, si no me equivoco, por Néstor Restivo y Raúl de la Torre, que decía que Eduardo Sin, que fue integrante después del Ministerio de Economía junto con Martínez de Oz, ya estaba en el de Celestino Rodrigo, y lo que propiciaba todo el tiempo era que se le diera mayores aumentos de lo que pedían los trabajadores, porque en realidad lo que quería crear era un fuerte caos en la sociedad que después justificara y le permitiera instalarse a la dictadura. La dictadura intentó rediseñar, es decir, el problema no era ni la violencia, porque, digamos, decía que combatía la violencia, y sin embargo lo único que instaló en el país fue la desaparición de 30.000 compañeros y compañeras y otros tantos que terminaron muertos y exiliados, con lo cual su objetivo principal era rediseñar la sociedad argentina desde todos los puntos de vista, político, económico, social. Algunos de esos objetivos que tenía en realidad el poder económico, que no era que los tenían solamente los esbirros de la dictadura, que después terminaron juzgados, cuando lamentablemente no pasó lo mismo con quienes fueron los ideólogos de las decisiones que se tomaron durante la dictadura, decisiones económicas, digo, y políticas. La idea de ellos, les decía, algunos de las decisiones que se tomaron después no se pudieron modificar. Por ejemplo, la Ley de Entidades Financieras en 1977 fue sancionada, fue una de las tantas cosas que organizó la sociedad en los términos en que la dictadura quería, y es una ley que no se ha podido modificar.
eh, los trabajadores perdieron, como les decía, perdieron un 30%, según algunos. Tenían una participación, los trabajadores, de un 48,5% en el Producto Bruto Interno en 1974, 1975, y en pocos meses pasaron a tener una participación dentro del Producto Bruto Interno de un 36%. Es decir, el objetivo principal era modificar los salarios a la baja y, por supuesto, los derechos de los trabajadores. Cuando yo hablo de memoria, digo esto y me acuerdo que hace apenas 2 años atrás, 6, 3, como lo querramos decir, que el objetivo de un gobierno neoliberal que asumió en la Argentina, esta vez sí por el voto popular, el objetivo era exactamente el mismo que llevó a la dictadura, que lamentablemente además conllevó la muerte, la pérdida de vidas humanas a través de la violencia que instaló. La parte de, digamos, cuando yo hablé también de la diferencia entre los aumentos salariales y la productividad, también eran producto de una organización obrera muy fuerte que tuvo, por ejemplo, una de sus principales manifestaciones en el Cordobazo de 1969. Digo, esto no era una casualidad. Entonces, la dictadura venía con el claro objetivo de bajar los salarios, de hacer perder derecho a la clase trabajadora, de hacer una transferencia de recursos de la clase trabajadora a los sectores del poder económico que estaban reclamando mejoramiento en la tasa de ganancia por las razones que expliqué antes, pero que este lugar que tenía la clase trabajadora provenía de esas luchas. Por eso, algunos dicen, hay distintos porcentajes, pero algunos dicen que el 60% de los detenidos desaparecidos pertenecen a la clase obrera. Se llevaron comisiones internas enteras, algunos de los cuales sobrevivieron y otros no, lamentablemente, pero de todas maneras una cosa que me sorprendió también, porque era un dato que no tenía, en el año 1978 hubo 1.300 conflictos laborales, es decir, hay cosas que determinan a la sociedad argentina, ¿no? Yo pensaba y la comparaba con la chilena, y digo, hay cosas que el poder económico tiene mucha dificultad de instalar, porque hay una sociedad muy impugnadora de ciertas decisiones del gran capital y de las distintas fracciones del capital. Hubo 1.300 conflictos sectoriales, hasta que terminó en 1979 con una huelga general que tuvo distinto tipo de acatamiento. También en 1977, si mal no recuerdo, 5.000 trabajadores de Luz y Fuerza en enero salieron a la calle en reclamos sectoriales, y a los pocos días, 15, 20 días después, fue desaparecido Oscar Smith y permanece aún dentro de la lista de detenidos desaparecidos, porque, bueno, era un dirigente gremial que respondía a sus bases. Los niveles de... y termino con esto para pasarle a Gustavo, que nos va a hablar de cómo, además de la pérdida salarial, que claramente significaba una transferencia de recursos de un sector a otro, la desocupación no aumentó tanto proporcionalmente en porcentajes,
si bien teníamos casi plena ocupación durante el gobierno peronista anterior al golpe militar, porque hubo un gran desaliento de los trabajadores por la pérdida de poder adquisitivo. Pérdida que además fue continua porque debemos recordar que la dictadura militar no logró domar la inflación, ¿no? No logró domar la inflación, que tuvo índices enormes, y además, y acá sí termino, además de todo esto en relación a los trabajadores, que es el tema que nos convoca en el día de hoy, quintuplicó la deuda externa, digo, temas que hoy todavía tienen tanta actualidad, ¿no? La inflación, la deuda externa impagable, teníamos una deuda externa cuando fue derrocado el gobierno peronista, el gobierno democrático, de alrededor de 8.000, no llegaba a 7.700 millones de dólares, y la dictadura militar la devolvió al país con muchas empresas menos, con trabajadores, con un aumento de la desocupación, con salarios inferiores, altos niveles de inflación y una deuda externa de 40.000 millones de dólares. Bueno, para eso la dictadura de MAS tenía que hacer modificaciones muy fuertes, muy importantes, dentro de la legislación laboral, recordando siempre que en 1974 se había sancionado la ley de contrato de trabajo, y bueno, y sobre eso va a hablar Gustavo seguramente sobre las modificaciones de la ley de contrato de trabajo. Bueno, muchas gracias, Silvia. Un panorama sobre este proyecto, ¿no? Ideológico, político, que como vos dejaste muy claro, buscó instalar un modelo económico y social. Bueno, le paso la palabra a Gustavo Ciampa. Bueno, hola a todas, a todos. Gracias, Andrea. Silvita, yo tiemblo cada vez que me toca hablar y quien me precede dice, y pues seguramente Gustavo va a decir tal cosa, yo tiemblo. Pues, a ver si todavía no tengo para decir de eso, tengo para decir otra cosa. Bueno, no, pero bien, pues sí, voy a hablar de lo que vos decías. A ver, yo me voy a referir a las atrocidades normativas que hizo la dictadura cívico-eclesiástico-militar. Pero como me voy a referir a eso, no puedo soslayar o no puedo dejar de mencionar una situación que hace al contexto en el cual se dieron estas modificaciones normativas, estas mutilaciones normativas, no al contexto que se refería Silvia de la matriz productiva, de la finalidad de la dictadura cívico-eclesiástico-militar, también como lo llamaba Andrea y lo mencionaba Silvia, sino a que todas estas modificaciones se dieron en un contexto de terror, de terrorismo de Estado, de desapariciones, de persecuciones, de centros clandestinos de detención, incluso algunos centros clandestinos de detención en el interior de empresas, e incluso con empresas que pasaban listas a las, entre comillas, autoridades de facto de los militantes, del personal que era conflictivo para las empresas, y de ahí que, también como mencionaba Silvia, dicen que las 2/3 partes de los desaparecidos y de desaparecidas eran trabajadores y trabajadoras, eran activistas, eran delegados de base, y hubo también dirigentes sindicales, como el caso que mencionaba Silvia de Oscar Smith, dirigente de Luz y Fuerza. Entonces, digamos, en esta situación, con este contexto de terror, es que se llevaron a cabo las supresiones normativas o las modificaciones normativas de las cuales algunas de ellas voy a hacer referencia. Pero esto
lo marco, esta prevención que hacía de lo que voy a decir, en reconocimiento y en homenaje a la memoria de 30.000 compañeros y compañeras detenidos desaparecidos, a los trabajadores y trabajadoras detenidos desaparecidos en el marco de los 30.000, y con alguna especial, y pido que sea entendido esto como una cercanía profesional, con los abogados que fueron detenidos, desaparecidos durante la dictadura cívico-militar. Que este es un dato relevante, y yo después voy a volver sobre lo que decía Silvia, del carácter cívico de la dictadura. Digamos, con esto no le voy a restar relevancia a la pata militar de la dictadura. Lo que quiero es resaltar la pata cívica de la dictadura, porque esto hace que nosotros no estemos únicamente hoy haciendo un relevamiento del pasado, sino que estemos hablando del presente. Pero bueno, voy al plano normativo para señalar que el mismo 24 de marzo de hace 46 años, de 1976, el mismo día del golpe, el gobierno de facto emitió algunas normas con contenido laboral. Primero, la suspensión transitoria del derecho de huelga, inclusive penado con pena de prisión, ¿no? Y a veces en alguna de las normas que mencione voy a hacer alguna acotación quizás. Digamos, todos sabemos, el derecho de huelga es un derecho humano fundamental, consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos, que son preexistentes al golpe cívico-militar en la República Argentina. Y fíjense la curiosidad, ¿no? A veces cuando en ámbitos académicos se habla de las etapas de la libertad sindical o de las etapas del derecho de huelga, ¿no? Y se refiere a la represión en los orígenes del capitalismo y de la revolución industrial, después la tolerancia, el reconocimiento jurídico, la elevación a rango de derecho humano, constitucional. Digamos, no es una evolución tan lineal como la historia tiene, bueno, lo decía García Linera, prefiriéndose otra cosa, ¿no? Los flujos y reflujos, que ya en el marco de que para la comunidad internacional el derecho de huelga era un derecho humano fundamental, en Argentina la dictadura cívico-militar lo convirtió en un delito de derecho penal, no un ilícito civil, un delito de derecho penal sancionado con pena de prisión. El mismo día, 24 de marzo, norma estatal, trayendo a la memoria a Rodolfo Capón Filas, cuando decía no se los puede llamar leyes a las normas que provienen de un gobierno de facto. La norma estatal 21170 intervino el Consejo Directivo de la CGT, ¿no? Escuchen a veces los fundamentos, voy a ser muy breve en lo que es lectura. Dice, porque además eran muy breves los fundamentos. Norma estatal 21170, considerando que en los últimos años se han registrado anomalías en el movimiento sindical argentino que llevaron a la postergación de la defensa del interés profesional y a la creciente disociación entre la voluntad de los afiliados y la actividad de los dirigentes. A veces hay que volver a esto cuando uno escucha los ataques a la dirigencia sindical, ¿no? Y sigue diciendo que la ausencia de una efectiva participación de las bases obreras en la vida de las organizaciones y la administración discrecional del patrimonio sindical han afectado el normal desarrollo de la actividad gremial, que en consecuencia resulta necesario propiciar medidas que corrijan los factores distorsionantes, sobre este término voy a volver, de distorsión, a fin de que los trabajadores cuenten con organizaciones que sirvan a la defensa eficaz de sus intereses, a la vez que a los altos objetivos de la nación. Por ello, la Junta Militar sanciona, intervéngase el Consejo Directivo de la CGT, designa a su interventor al señor coronel Emilio Alfredo Fabrici. Bueno, intervino el Consejo Directivo de la CGT, derogó el fuero gremial, digamos, basta de protección para los representantes sindicales, y suspende transitoriamente la actividad gremial de las entidades de trabajadores, también de las de los empleadores. Todo esto el mismo día del golpe, el 24 de marzo de 1976. A los pocos días, el 29 de marzo, el gobierno dispone el régimen de prescindibilidad de los empleados públicos. ¿Recuerdan la grasa militante? Bueno, este es el antecedente de la grasa militante, ¿no? 29 de marzo de 1976,
norma estatal 21274, y además estableciendo que en algunos casos ni siquiera tendrían derecho a indemnización los trabajadores y trabajadoras declarados prescindibles en el Estado, cuando, por ejemplo, constituyan un factor real o potencial de perturbación del normal funcionamiento del organismo al cual pertenece. No había transcurrido un mes del golpe que el 23 de abril de 1976 la Junta dicta la norma estatal 21297, por el cual mutiló la ley de contrato de trabajo. 25 artículos de la ley de contrato de trabajo, 2 artículos más fueron derogados, 2 artículos más fueron derogados de la ley 20.744, que fue la que aprobó la ley de contrato de trabajo, y 99 modificaciones a su contenido, digamos, sobre el 40% de la ley de contrato de trabajo fue entre normas derogadas y normas modificadas, todas en perjuicio de los trabajadores, salvo una. Fíjense qué curiosidad, ¿no? Porque esto también se vincula con el hoy. La única norma de protección de los trabajadores que incorporó la 21297 a la ley de contrato de trabajo fue para proteger a los trabajadores de sus abogados y abogadas. No de los empleadores, sino de los abogados y abogadas. Es una norma, artículo 277 hoy, que dispone que el pago de juicio se hace en el juicio. Digamos, no se puede pagar por afuera del juicio. Esto era para que los abogados no cobraran. Está bien, no tenemos, los abogados y abogadas no tenemos problema en que el pago se haga a través del juicio. Pero digo, esto marca cuál fue el sentido de la norma estatal de la dictadura cívico-militar 21297 en relación a los derechos de los trabajadores. Y en esto aprovecho para repetir el homenaje a los abogados laboralistas detenidos y algunos de ellos desaparecidos en la dictadura, en particular y con referencia a esta norma de Norberto Centeno, autor de la ley de contrato de trabajo, asesinado en lo que se llama la noche de las corbatas. La norma 21307, el 7 de julio de 1976, después de volver a las modificaciones de la ley de contrato de trabajo para meterme en esas, prohíbe la negociación colectiva de salarios. Solo el Poder Ejecutivo podía disponer incremento de salarios. La 21371, 30 de julio, suspende las asambleas, congresos y procesos eleccionarios en los sindicatos y faculta al Ministerio de Trabajo, faculta al Ministerio de Trabajo para disponer intervenciones y su cese en asociaciones sindicales y a designar a las personas que ejercerán las mismas funciones, la función de interventores de sindicatos, ¿no? Y además, fíjense, particularidad, porque a veces son los republicanos, ¿no? Las resoluciones adoptadas en este sentido por el Ministerio de Trabajo eran inapelables, o sea, ni acceso a la justicia. La norma estatal 21400, la prohibición, ahora sí, definitiva del derecho de huelga, con pena de prisión de 1 mes a 6 años de prisión al que instigara o promoviera una huelga. En septiembre del 76, fíjense en qué pocos meses, ¿no? Esto es, ¿por qué señalo lo de los pocos meses, lo del poco tiempo? ¿Por qué señalaba menos de 1 mes la mutilación de la ley de contrato de trabajo? Pues esto estaba armado de antemano, esto estaba preparado de antemano, esto estaba escrito de antemano. Nadie se reivindica como autor de estas normas. Si uno las lee, se da cuenta que esto no es letra de un general, un brigadier, un almirante. Acá hubo abogados, abogadas, técnicos jurídicos en la elaboración de estas normas. Decía, la 21476 era la ley que se llamó de los privilegios, derogaba los mejores derechos que provinieran de los convenios colectivos en relación a los pisos legales. O sea, suprimía la esencia de los convenios colectivos de trabajo. Todo derecho proveniente del convenio colectivo que mejoraba los pisos legales quedaba derogado. Menciono alguno más, el decreto 385 de 1977. Este fue muy paradójico, porque con este decreto la dictadura cívico-militar canceló todas las afiliaciones de los trabajadores y trabajadoras a los sindicatos. Y de un plazo muy, muy corto, muy escueto. Es una norma del 17 de febrero de 1977 y dio plazo hasta antes del 10 de abril de 1977, o sea, menos de 2 meses, para que
las asociaciones sindicales informaran a los empleadores quiénes eran los trabajadores y trabajadoras afiliados a los sindicatos, y además facultó a las empresas para que requirieran a los trabajadores y trabajadoras que manifestaran si estaban afiliados a los sindicatos. Ustedes imagínense esto en el contexto de terror que yo mencionaba anteriormente, ¿no? Que llame el empleador y que diga usted está afiliado o no está afiliado al sindicato. Bueno, el resultado fue que la cantidad de trabajadores y trabajadoras a los afiliados, con posterioridad a este reempadronamiento, entre comillas, fue superior a la cantidad de afiliados y afiliadas que hubo antes de la sanción de este decreto. Esto lo que llaman, esto lo cuenta siempre Recalde, el decreto plebiscito, ¿no? Y que fue una de las manifestaciones más claras de la resistencia de los trabajadores y trabajadoras a la política de la dictadura cívico-militar. Acá quiero hacer un paréntesis ahora que digo esto, y pido disculpas por saltar de una cosa a la otra. Yo quiero hacer una reivindicación además, porque me parece que nuestra historiografía, por lo menos la de la academia, tiene una deuda pendiente, y a veces la política también tiene deuda pendiente con esto, con el rol que tuvo el movimiento obrero y la dirigencia sindical en la recuperación de la democracia en nuestro país. Digo, yo no voy a discutir paternidades, no voy a entrar en la discusión de paternidades, admito que puede haber paternidades múltiples. No me importa otras que se atribuyen, pero sí quiero resaltar la paternidad del movimiento obrero en la democracia argentina, y en particular, si uno tuviera que personificar en un dirigente, en Saúl Ubaldini. Creo que la historia y la política todavía tiene una deuda pendiente en este aspecto con Saúl y con el movimiento obrero. En el 79, la ley o norma estatal de asociaciones gremiales de trabajadores, la norma 22.105, nada, el fraccionamiento sindical, la atomización sindical, la prohibición de confederaciones, la prohibición de las uniones, la prohibición de los sindicatos de participar en actividades políticas y prestar apoyo directo o indirecto a partidos, únicamente el sindicalismo de pan y manteca, ¿no? Lo que Lucio Garzón Maceda menciona con referencia a autores franceses del sindicalismo de pan y manteca, únicamente aquel que se refiere a las condiciones de trabajo, pero no a las condiciones de vida. Digamos, limitaba el rol de las organizaciones sindicales. Prohibía a los sindicatos intervenir en la conducción y administración de obras sociales, dar prestaciones asistenciales, limitó la posibilidad de reelección de los dirigentes, establecía que para que una elección fuera válida debían haber votado no menos del 50% de los trabajadores, habilitó el despido, terminó con la estabilidad sindical, obviamente había terminado antes la dictadura, pero normativamente admitiendo el despido con la única carga de pagar una indemnización extra a los representantes sindicales, facultó al ministerio a cancelar la inscripción, a cancelar personerías gremiales, a inhabilitar a representantes gremiales, habilitó a ejercer al ministerio el control sobre el manejo y administración de los fondos de los sindicatos. Acá me sale la deformación del derecho sindical. Cuando uno ve la ley sindical se da cuenta de muchos hincapiés que hace la ley sindical, inclusive hasta desde el uso del lenguaje con una redacción defectuosa. La ley sindical hay que entenderla muchas veces en función de la norma que era su antecedente. Digamos, la ley sindical 23.551 quiere resaltar muchos aspectos de apartarse del sistema intervencionista que tenía la 22.105. Menciono 3 normas más y me meto en la ley de contrato de trabajo para ir redondeando. Julio de 1980, régimen nacional de trabajo agrario. Poco tiempo después, derogación del laudo gastronómico. Poco tiempo después, derogación del estatuto del personal de bancos particulares, personal y empleado de bancos particulares y de compañías de seguro. Digo, esto es una demostración más del carácter civil de la dictadura, digamos, y ver las complicidades civiles, quiénes fueron los beneficiarios y quiénes buscaban ser beneficiarios y quiénes, por tanto, eran aliados, digamos, de la dictadura, de la pata militar de la dictadura para aprovechar estas políticas de la dictadura. Los bancos, las compañías de seguro, las grandes empresas en la República Argentina. Voy a mencionar algunas de las modificaciones a la ley de contrato de trabajo, porque yo tengo desde hace tiempo hecho un relevamiento de las modificaciones peyorativas que hizo la dictadura a la ley de contrato de trabajo. Y hoy repasando me llamaba la atención, no me acordaba de algunas de esas modificaciones y creo que algunas
nos van a llamar la atención a todos. Digo, en esto mencionaba las 25 derogaciones a la ley de contrato de trabajo y las 90 y pico de modificaciones peyorativas, pero quiero señalar, antes de entrar en esto, una mención que se hacía, si es que la tengo acá a mano, en los escuetos, muy escuetos fundamentos de la norma estatal 21297, que mutiló la ley de contrato de trabajo. Bueno, y no lo encuentro, ya lo voy a encontrar. En el momento que lo encuentre, acá lo tengo, hago un paréntesis y lo mecho. Y ustedes fíjense, decía que la ley de contrato de trabajo, dicho régimen, en referencia a la ley de contrato de trabajo que venía a modificar, contiene disposiciones susceptibles de configurar situaciones que generen excesos respecto del equilibrio de comportamiento a observar en las relaciones antes citadas, en las relaciones laborales. Tales aspectos de la ley de contrato de trabajo son reacondicionados o derogados por el proyecto, por la norma estatal 21297, mereciendo igual tratamiento aquellas disposiciones que aparecen satisfaciendo pretendidas necesidades, que en su esencia no son tales, provocando distorsiones socioeconómicas. Otra vez, el término de distorsiones, ¿no? Esto se vincula con el discurso de Martínez de Oz del 2 de abril de 1976, donde él expone cuál va a ser la política económica de la dictadura cívico-militar y cuáles eran las finalidades que se buscaban con esta política económica, por supuesto de forma encubierta, pero se pueden leer entre líneas. Y en uno de sus párrafos dice, decía Martínez de Oz, ministro, para quienes no lo saben, ministro de Economía de la dictadura cívico-militar, primer ministro de Economía entre 1976 y 1979, dirigente empresarial, presidente de varias sociedades, titulares de las empresas, algunas de las empresas más grandes de la Argentina, y además de una familia de esa estirpe. Algunos mencionan que uno de los grandes contrabandistas ya en 1810 en la Argentina, creando en lo que todavía no era la Argentina, en el Virreinato del Río de la Plata, era un Martínez de Oz. Algunos historiadores lo señalan. Martínez de Oz decía en 1976, se abre, señores, un nuevo capítulo en la historia económica argentina. Hemos dado vuelta a una hoja del intervencionismo estatizante y agobiante de la actividad económica para dar paso a la, atenti con esto, liberación de las fuerzas productivas. Al final vamos a volver sobre la liberación de las fuerzas productivas. Quiero mencionar algunas, en 5 minutos te pido, Andrea, algunas de las modificaciones que hizo la dictadura cívico-militar a la ley de contrato de trabajo. A ver, entre las derogaciones pretendió eliminar, fíjense, ¿no?, hasta el espíritu. No solo disposiciones que ordenaban comportamientos o que prohibían comportamientos o que establecían derechos, sino que pretendió eliminar el artículo que era el espíritu de la ley de contrato de trabajo, el artículo en ese entonces 19, hoy restablecido, hoy es el 17 bis, que decía y dice: las desigualdades que creará esta ley a favor de una de las partes solo se entenderán como forma de compensar otras que de por sí se dan en la relación. Ese artículo fue derogado por la dictadura. Fueron derogados, después fue restablecido a iniciativa de Héctor Recalde en la Cámara de Diputados de la Nación. Entre las otras supresiones, la supresión de la prevalencia de los usos y costumbres más favorables al trabajador o los usos de empresa sobre las normas de la ley, convenciones colectivas y contrato de trabajo. Suprimió, derogó la presunción de despido en caso de prueba de la existencia de la relación de trabajo y su cesación. Suprimió, hoy está restablecido, la obligación de poner en conocimiento del trabajador los controles personales adoptados por la empresa. Ustedes fíjense cómo no solo son disposiciones, las supresiones y las modificaciones, disposiciones que tengan contenido económico. A veces lo que más les preocupa no son las disposiciones de contenido económico, sino que son las disposiciones que hacen a la dignidad y que hacen al reparto de poder. No hay contenido económico en que los controles personales tengan que ser puestos en conocimiento del trabajador. Es un tema de dignidad, es un tema de poder, y eso fue suprimido. Suprimieron la obligación de preferir en igualdad de condiciones a los trabajadores del propio establecimiento para cubrir cargos superiores, la actualización periódica del salario mínimo vital y móvil con las variaciones del costo de vida, el salario mínimo profesional. El salario mínimo profesional fue restablecido
una ley, un proyecto del entonces diputado, después fue senador País, y fue vetada esta ley al asumir Mauricio Macri. Cuando asumió Mauricio Macri, la ley tuvo la media sanción restante, yo creo que se les pasó al bloque de Cambiemos en ese momento, y fue vetada por Mauricio Macri. Suprimieron el derecho del trabajador a considerarse despedido cuando hay una suspensión injuriosa menor a 30 días, la necesidad de someter a procedimientos previos los despidos colectivos, después medianamente restablecido a través del procedimiento preventivo de crisis de empresas, la posibilidad de aplicar al trabajador varón el recargo indemnizatorio en los casos de despido dentro del periodo de protección por matrimonio. Los 3 artículos que se referían al derecho de huelga fueron derogados. El que establecía, 243 en ese momento, que la huelga solo suspendía el contrato de trabajo y en ningún caso constituía causal de despido, y que importaba trato igual y discriminatorio reincorporar a parte de los huelguistas y no al resto de los huelguistas, discriminatorias a los no reincorporados. El 244, que prohibía contratar carneros, carneros en la jerga, crumiros, esquiroles, digamos, sustitución de huelguistas, y prohibía también adoptar medidas disciplinarias contra los trabajadores huelguistas, y el artículo entonces 245, que declaraba que el trabajador tiene derecho a percibir el salario durante la huelga cuando la huelga se encuentra motivada en falta del trabajador. Entre las 99 modificaciones, voy a mencionar algunas, pues no voy a mencionar las 99 porque nos quedamos mucho tiempo más. Digo, voy a seleccionar, bueno, el indubio properario fue restablecido. Caso de tercerización. La ley de contrato de trabajo preveía que en caso de que la tercerización fuera efectuada de la actividad normal y específica propia del establecimiento, el empleador era la empresa principal. Digamos, lo que nosotros tenemos como el artículo 29 actualmente, la atribución de carácter de empleador a la empresa principal, estaba previsto en la ley de contrato de trabajo cuando la empresa subcontrataba parte de su actividad normal y específica propia, en ese caso la ley le atribuía el carácter de empleador. La dictadura lo modificó estableciendo que responde solidariamente, pero no le quitó el carácter de empleador. Pero además, la ley de contrato de trabajo establecía que cuando la tercerización correspondía a servicios que hicieran a la actividad principal o accesoria de la empresa, lo que establecía la ley era la responsabilidad solidaria de ambas. Fíjense, esto quedó, más allá de las interpretaciones jurisprudenciales posteriores, esto quedó derogado, esto quedó suprimido. Grupos económicos. La ley establecía que todas las empresas del grupo económico eran responsables frente a los trabajadores dependientes de cualquiera de las empresas del grupo económico. Digamos, ser parte de un grupo económico, tener un grupo económico tiene sus ventajas para cada una de las empresas. Bueno, que tenga las ventajas, pero tenga los riesgos. Que las empresas respondan también solidariamente. La dictadura esto lo modificó, incorporando la exigencia para que se dispare la responsabilidad solidaria de que exista maniobras fraudulentas o conducción temeraria. En materia de registros, planillas, suprimió la participación de los trabajadores y su representación sindical en el acceso a los libros y documentación para controlar ventas y utilidades, y a los sindicatos de ser consultados sobre los sistemas de control personal. Me tocó participar como asesor de Héctor Recalde en el Congreso en toda la discusión que se armó en el marco de la Comisión de Legislación del Trabajo, cuando Recalde propuso el proyecto de participación en las ganancias, más allá de la participación que todos pudimos haber tenido en la trascendencia pública que tuvo el tema. Y yo llegué a la convicción de que a las empresas que más se oponían, recordemos el presidente de la UIA en ese momento, Méndez, dijo, si quieren participación en las ganancias, que se vayan a vivir a Cuba, ¿no? Lo que más les preocupaba no era participar en las ganancias. Lo que más les preocupaba eran las facultades de control que podían tener los sindicatos de los trabajadores sobre los libros y sobre los registros de la empresa. Ius variandi fue restablecido. Fíjense esto, potestades disciplinarias. La ley de contrato de trabajo preveía el derecho del trabajador y la trabajadora a ser oído. Derecho de defensa. El derecho de defensa es ejercitable de forma previa a la aplicación de una sanción. La ley de contrato de trabajo establecía que el trabajador tenía derecho a ser oído, el empleador le tenía que dar traslado de los cargos, y una vez que el trabajador, si consideraba ejercer el derecho a ser oído, efectivamente lo ejercía, o si se vencía el plazo sin que lo ejerciera, el empleador podría disponer respecto de la aplicación de la sanción.
Hasta eso suprimió la dictadura. Coherente con el alineamiento de la dictadura. No hay derecho de defensa. No hay derecho de defensa. Hubo otras modificaciones en el marco del tema disciplinario, de potestades disciplinarias. Derogó la dictadura la prohibición de los empleadores que efectuaran encuestas o pesquisas sobre las opiniones políticas, religiosas o sindicales de los trabajadores. Derogó el derecho a expresar libremente sus opiniones. Eso fue restablecido durante el gobierno de Cristina Kirchner. Miren el tema de vacaciones. En el tema de vacaciones había una disposición en la ley de contrato de trabajo que decía que si a la extinción de la relación laboral había vacaciones pendientes de otorgamiento al trabajador de periodos anteriores, el empleador tenía que pagar el salario de vacaciones equivalente a 2,5 veces de las vacaciones que no hubiera otorgado. Esto fue derogado, esto fue modificado por la dictadura. Protección legal por embarazo, digamos, la mujer, cuando consentía el despido, tenía derecho a una indemnización extra de equivalente a 2 años de sueldo. Lo rebajó a 1. Siguen 1. Como ustedes verán, muchas de estas modificaciones todavía siguen vigentes en la ley de contrato de trabajo. El periodo de protección por matrimonio lo redujo a la mitad. En la ley de contrato de trabajo era de 6 meses antes del matrimonio y hasta 12 meses después. En la jornada de trabajo, la dictadura permitió que por conveniencia económica una empresa implementara el sistema de trabajo por turnos rotativos, por conveniencia económica. Esto implica, que en este sistema de trabajo no hay límite de 8 horas a la jornada de trabajo. El límite es en el periodo de rotación. No está el límite diario a la jornada de 8 horas, está el límite de 12. Entonces, por conveniencia económica, la empresa puede implementar esto. Bueno, en materia de accidentes de enfermedades inculpables, digamos, había una prioridad del certificado médico del trabajador, que fue derogada. Establecía la ley que al vencimiento del periodo de reserva del puesto, la relación no se extinguía. Con lo cual, si había un despido dispuesto por el empleador, ese despido tenía que ser indemnizado. La dictadura dejó la disposición que está hoy vigente. Digamos que a la finalización del periodo de reserva del puesto, cualquiera de las partes puede extinguir sin responsabilidad indemnizatoria.